Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. La buena ventilación es la forma más eficaz de eliminar los contaminantes en espacios cerrados. El potencial de medir los niveles de CO2 en interiores se ha pasado por alto en gran medida. Las autoridades sanitarias podrían utilizarlo para identificar lugares de alto riesgo e informar mejor a las personas que los gestionan. Dr. Pedro Magallanes de Oliveira, Universidad de Cambridge. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabía que el coronavirus puede permanecer horas en un espacio cerrado sin ventilar? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Renovar el aire es necesario para evitar cualquier tipo de infección respiratoria, ya que así como el COVID-19, hay otros virus que se transmiten por gotículas o aerosoles que quedan suspendidos en el ambiente después de acciones como hablar, cantar o gritar. Mantener puesto el cubrebocas y tener espacios bien ventilados en donde circule el aire disminuye el riesgo y la posibilidad de cualquier contagio. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, son l'amor che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, son l'amor, la passione d'amor, qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Son la furia che improvvisa s'adira e che va, fugge e va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di te, più forte di me. Tema Io sono il vento. Interpreta Mario Marini e Il suo quartetto. Italia 1959.
che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa, son la furia che improvvisa s'adira e che va, fugge e va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di te, più forte di me. Importancia de la ventilación en tiempos del COVID. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Armando González Sánchez, investigador titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en el tratamiento de aire y emisiones gaseosas contaminadas. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Les agradezco la invitación. Doctor, ¿qué es la ventilación y por qué ha cobrado tanta importancia ante la pandemia por COVID-19? La ventilación es un proceso de movimiento de aire donde lo que se pretende es que se renueve el aire que está en una posición dada, digamos una habitación, un salón de clases, que se renueve con aire fresco. Y esta ocurre por diferentes fuerzas que inducen que sea más rápida o menos rápida. Normalmente son fuerzas o naturales, que es el viento, o fuerzas artificiales, como podría ser ventiladores convencionales, mecánicos, etc. ¿Y por qué cobró relevancia en estos tiempos de pandemia? Pues justamente por el virus SARS-CoV-2, así como otros virus que se transmiten por vía aérea, son emitidos al aire por nosotros mismos, los seres humanos, y que son emitidos en forma de aerosoles o gotitas de líquido muy pequeñitas que flotan en el aire y que permanecen ahí por un tiempo pues considerable para que otro ser humano pueda respirarlas. Entonces, entre más rápido se renueve ese aire con la ventilación, digamos, es más confiable estar en un recinto, un salón de clases, un auditorio, con más tiempo y realizando la actividad para la cual se esté en esa habitación. Doctor, entonces, la mejor forma de reducir la propagación de virus que se transmiten por vía aérea es contar con espacios bien ventilados, ¿correcto? Sí, eso es correcto, Ana. ¿Y cómo se mide una buena ventilación? La ventilación va a disminuir muchísimo el riesgo de transmisión del virus. De hecho, el caso extremo de la ventilación, digamos a la máxima capacidad, pues sería estar haciendo las actividades al aire libre. Al aire libre estamos expuestos al aire fresco, con excepción de la Ciudad de México, donde a veces puede haber contingencia medioambiental, pero en general es un aire saludable y que nos permitiría realizar nuestras actividades sin riesgo o un riesgo muy bajo de transmisión del virus. Y ponderables, y normalmente nuestras actividades y nuestra naturaleza como seres humanos nos lleva a hacer nuestras actividades dentro de habitaciones, de salones, en nuestro caso en la universidad o en auditorios. Y bueno, también en el público en general, las familias pues tienen que estar dentro de su casa pues para comer, para hacer sus actividades diarias. Entonces ahí es donde hay que promover la renovación del aire con una buena ventilación. Doctor, ¿utilizar aerosoles desinfectantes en espacios cerrados ayuda en algo a combatir la propagación de virus? Existen reportes que han analizado este fenómeno de desinfección de superficies. Así apoya a disminuir la transmisión en el sentido de que si alguien que estuvo enfermo o que está enfermo y habló demasiado y sus gotas o aerosol fue depositado en superficies y que después otro ser humano podría llegar y tocar y después pues llevarse esa mano que tocó esa superficie a su nariz o boca y tocarse los ojos, pues podría enfermar. Entonces sí, la desinfección de superficies con este tipo de aerosoles en el mercado sí podría apoyar. Sí es una buena medida de mitigación, pero yo veo y lo he observado pues con mi familia, mis amigos, se piensa que rociar aerosoles al aire podría ayudar a mitigar la transmisión del virus. Esto realmente no sirve de mucho, casi de nada, porque para contactar esos aerosoles, digamos desinfectantes con los aerosoles que tiene el virus, es muy difícil, es prácticamente imposible que se contacten los dos aerosoles en el mismo tiempo, además. Básicamente es para superficies y está muy bien.
Correcto. Volviendo a la cuestión de la ventilación, ¿nos puede hablar de los tipos básicos de ventilación natural? Pues como te comenté, la ventilación natural es aquella en la que se favorece el movimiento del aire sin la intervención de medios mecánicos. Normalmente pues se usan las fuerzas naturales como el viento, cambios de presión, etcétera. Y bueno, se asume que la habitación o el salón de clases o la casa, la recámara, etcétera, tenga un punto de contacto hacia el exterior, como por ejemplo una ventana o una puerta. La ventilación natural la podemos clasificar en función del tipo de acción que se va a realizar en función de la ventilación. La ventilación natural lateral, en la cual consiste simplemente en la apertura de alguna puerta o ventana que esté contigua al exterior. La ventilación cruzada, esta es la más sugerida, que es la apertura de puertas y ventanas encontradas, es decir, en lados opuestos del cuarto o habitación. Esto permite un flujo más homogéneo a través del cuarto o habitación y de esa forma ir ventilando homogéneamente la habitación. Y bueno, una que también, sobre todo en edificios o salones de clase, es interconectar aquellas habitaciones poco ventiladas con zonas muy ventiladas y que a su vez esa zona muy ventilada pues esté conectada al exterior. Esto simplemente es la apertura de puertas de acceso o ventanas que conecten a estos corredores, digamos, o pasillos que estén bien ventilados. Cuando no hay una ventilación natural, ¿cuáles son los sistemas mecánicos que se usan para propiciar la circulación de aire y con qué resultados, doctor? Cuando la ventilación natural, que es la más recomendable, siempre hay que buscar eso, renovar el aire con aire fresco. La siguiente, pues, es hacer uso de nuestra tecnología y el más conocido seguramente por el público en general, pues son los ventiladores de aspas. En un principio fueron restringidos su uso por la OMS, pero posteriormente, ya viendo las bondades de esta ventilación, se fue aceptando poco a poco, pero obviamente cuidando la dirección del ventilador, o sea que el ventilador no funja de difusor del virus, sino que más bien se coloque en una posición que no impacte directamente ese aire en otras personas, no que simplemente haga de impulsor del aire. Esa es la opción más sencilla. Y los otros, que ya se conocen normalmente en ambientes con clima extremo, muy caluroso, con alta humedad, pues normalmente se usan sistemas de inyección de aire. Estos sistemas de inyección de aire normalmente los lavan previamente con agua para bajar la temperatura e inyectarlos a la zona donde están haciendo actividades las personas. Normalmente este tipo de mantenimiento de aire basado en inyección de aire es un poco caro y más caro sobre todo en climas con ambiente caluroso, porque normalmente la temperatura de confort se sacrifica entre más aire inyectado se hagan. Si quieres bajar la temperatura hay que gastar mucha energía y por tanto pues la factura de luz también se sube bastante. En el caso del clima bondadoso de la Ciudad de México y de otros estados del centro de la República, no es tanto un problema. Entonces creo que la inyección de aire fresco lo recomendaría, pero obviamente también hay que ver las partes tecnológicas y también de inversión, que eso es algo que la gente también tiene que considerar, es qué tan caro puede resultar la medida. Y otros casos son el uso de aire acondicionado, que también se usa ampliamente en oficinas, como lo vuelvo a comentar, en climas calurosos. Y bueno, que también hay que considerar su implementación masiva porque también es un poco caro. Y por último, y no es una ventilación forzada propiamente, pero sí es un sistema que nos permite eliminar aerosoles potencialmente contaminados con el virus, que son purificadores de aire interior. Estos sistemas pues también lo que hacen es mover el aire de la habitación y lo van limpiando mediante filtración con filtros de alta eficiencia y posteriormente lo van desinfectando con lámparas de ultravioleta. Esto, bueno, es una opción no tan recomendable que se use masivamente. Yo la recomendaría básicamente en instalaciones muy críticas como hospitales, en quirófanos y en otro tipo de salas donde puede reunirse personal importante que hay que cuidar y que por tanto no se puede abrir mucho las ventanas o las puertas, entonces hay que hacer purificación del aire interior con el uso de estos equipos. Doctor, con esta información básica que nos ha dado sobre la ventilación, le preguntaríamos cómo ventilar correctamente una casa, un departamento. ¿La ventilación natural cruzada sería el método más adecuado? Sí, es lo más deseable, pero pues ya sabemos que lo deseable o lo ideal, pues después hay que evaluar la parte real, ¿no? Entonces, si ustedes en casa, en su lugar de trabajo o
o en las escuelas tienen posibilidad de abrir cruzadamente puertas y ventanas, pues háganlo. Es lo más deseable. No sé si valga la pena la expresión esta de que decían, bueno, mi mamá lo decía, cierra la puerta porque se cruza el aire. Pues en este caso ahora es lo más deseable, que se cruce el aire. Quizá hay que taparse un poco, sobre todo en las noches o tardes cuando empieza a hacer un poco de frío, pero es lo más deseable para evitar que estos aerosoles que normalmente expulsamos cuando estamos hablando o hacemos actividad física se queden ahí en la habitación. Hay que, digamos, barrerlos con aire fresco. Para cines, teatros, salas de conciertos, museos, ¿cuál es el tipo de ventilación que hoy se está recomendando? Normalmente estos tipos de instalaciones nacieron, de hecho, la concepción cuando se realizan este tipo de construcciones, normalmente se aseguran que el aire tenga un cierto grado de confort, me refiero a la temperatura y humedad. Entonces, normalmente este tipo de instalaciones ya tienen por diseño sistemas de inyección de aire para barrer el aire, digamos, de alguna forma, pero con un cierto confort. La cuestión aquí es que normalmente estos tipos de instalaciones funcionan con una tasa muy baja de renovación de aire. Esto por lo que les comenté anteriormente, de los costos que implicaría enfriar o acondicionar un aire que viene de afuera, ¿no? Entonces lo que hacen es recircular. Entonces, lo que aquí se recomendaría en este tiempo de pandemia y hasta que dure, normalmente sería programar o operar estos sistemas de aire con la máxima tasa de renovación. Es decir, reduciendo la recirculación, es decir, que no esté mucho tiempo el aire dentro del cine, del teatro, etcétera, del centro de espectáculo. Y esto pues se puede hacer programando, como te comenté, los sistemas de aire. Esto pues de alguna forma va a inducir quizá costos en la operación, pero creo que se justifica por el tiempo que estamos viviendo. Hay una guía de la cual soy autor junto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que está libre en el internet, donde se dan más detalles técnicos de esta parte y que no es nada irrelevante porque muchos de nosotros, pues en este periodo de confinamiento, de alguna forma sacrificamos nuestra asistencia a espectáculos, ¿no? Desde ir al cine hasta ir al teatro, a la sala de conciertos. Entonces, creo que ahora la sociedad necesita un periodo también de relajación y de esparcimiento. Entonces, estas instalaciones socialmente estratégicas, o sea, deberían ser cuidadas en su operación y sobre todo en este tipo de cuidado de la ventilación, ¿no? Para que pues no vaya a ser que se vayan a enfermar ahí. Además de la renovación del aire en estos centros de espectáculos o de esparcimiento, habría que cuidar el número de personas que están dentro, que no sea, digamos, el 100% de la capacidad del sitio, doctor. Sí, Ana, justamente es una pregunta muy adecuada, muy importante, porque la capacidad de renovar el aire, digamos, la capacidad de ventilar la instalación desde, como lo hemos venido comentando al inicio de la entrevista, desde una habitación, una recámara, un salón de clases, hasta, por ejemplo, un auditorio, depende de qué tan rápido podemos renovar ese aire. Y en función de eso, nosotros podemos sugerir la famosa palabra de aforo, que es lo que no es más que decir cuántas personas pueden entrar en esa habitación o en ese auditorio y por qué tiempo. Pero por desfortuna tenemos que saber previamente qué tan rápido se renueva ese aire. En algunos casos, como por ejemplo los auditorios o salas de concierto o cines, ellos tienen de alguna forma un control sobre ese aire que se inyecta. Entonces, basado en esa variable, se pueden hacer estimaciones adecuadas para sugerir aforos. Pero, por ejemplo, hay lugares donde esa renovación de aire pues es difícil de evaluar a priori, entonces hay que hacer algún tipo de estimación in situ para después poder decir, en este cine se puede poner 10% de su capacidad nominal, 30, 60 o todo. Lo más deseable es que sea todo el aforo completo para el diseño, pero eso va a depender de qué tan rápido se renueve el aire. Esto ya se está haciendo en nuestros centros de espectáculos. ¿Ya se está monitoreando la renovación del aire de manera permanente, doctor? Yo puedo hablar de lo que yo conozco y de lo que hemos hecho en la UNAM. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México
y especialmente en el Instituto de Ingeniería donde yo trabajo. Hemos hecho evaluaciones de estas capacidades de ventilación o capacidades de renovar el aire en instalaciones, digamos, donde se concentra gente. Te estoy hablando de auditorios, 2 auditorios aquí del Instituto de Ingeniería, y te estoy hablando de la sala Nezahualcóyotl, que está aquí igual en Ciudad Universitaria. En estos 3 recintos, pues se evaluó la capacidad de ventilar y se obtuvieron datos confiables, datos de la capacidad de ventilar, pero basado en métodos y técnicas que hemos desarrollado aquí en el Instituto de Ingeniería. Y basado en eso se han expresado límites de personal que puede ocupar esos recintos. Y de hecho se están aplicando hoy en día. Ya ha habido algunas actividades que ameritan la reunión de personas en forma presencial y se está haciendo. Al momento no se han reportado casos de que alguien se haya enfermado entre los asistentes de estas actividades. Eso se está haciendo aquí al interior de la UNAM. Lo deseable, y yo de hecho yo lo he buscado, es gente al exterior, justamente ofreciendo este tipo de evaluaciones para pues, contribuir de alguna forma con lo que se está haciendo en la universidad, en el público en general, no en la sociedad mexicana. Que bueno, también se puede hacer y se pueden implementar este tipo de técnicas y de esa forma poder minimizar riesgos de transmisión de virus y bueno, no solo del SARS-CoV-2, sino de otros que también se transmiten no por el aire, sino a través del aire. ¿Cómo ventilar nuestro hogar? Recordar que el mejor sistema para renovar el aire en los hogares es la ventilación natural. Ventilar diariamente todas las estancias. Abrir las ventanas al menos 15 minutos al entrar a una habitación, sobre todo cuando la han utilizado otras personas. Para incrementarla, abrir más de una ventana o, en su caso, una puerta en lados opuestos para generar una corriente. Se recomienda que los inodoros se descarguen con la tapa cerrada, ya que la descarga del agua de los WC puede generar aerosoles susceptibles de contener virus. Y continuamos en esta entrevista con el doctor Armando González Sánchez. ¿Cómo entrar en contacto con ustedes, doctor, en caso de que se esté interesado justamente en profundizar en este tema, en los aspectos técnicos, digamos, de la ventilación? El auditorio, me incluyo yo, usamos mucho el Internet para hacer una búsqueda. Simplemente podrían hacer una búsqueda en el navegador que quieran con mi nombre y Instituto de Ingeniería UNAM, y ahí les va a aparecer mi correo electrónico. Y pues a vuelta de correo podemos mandarles material actualizado, algún tipo de videos también que pudieran ser difundidos entre el público en general. Y si están interesados también en aplicar algunas de las técnicas que hemos desarrollado aquí en el Instituto de Ingeniería, pues también ahí mismo podemos coordinarlo vía correo electrónico. Y nos decía que a través de la Internet se puede obtener esta guía sobre ventilación, de la cual usted es coautor, el doctor Armando González Sánchez. Sí, efectivamente, Ana, esta guía puede ser descargada sin problema del sitio del Programa Universitario de Investigación en Salud, que es la dependencia de la UNAM con la que hemos trabajado muy de cerca. Con ellos, que la mayoría son médicos, hemos generado esta guía que te comento y que puede ser descargada gratuitamente y ustedes pueden poner la disponibilidad de cuántas personas crean que la puedan necesitar. La dirección es www.puis.unam.mx y ahí hay más material, por supuesto, a disposición del público en general. Doctor, y su correo electrónico, si en este momento nos lo proporciona, lo agradeceríamos muchísimo. Sí, claro. Mi correo electrónico de un servidor, Armando González Sánchez, es agonzález, las 2 con Z, y al final una S de sol, después una arroba, I latina, N de niño, G de gato, E de Ernesto, N de niño, .unam.mx. Y bueno, ahí sin problema podrían localizarme. Normalmente todos los correos que me escriben entran a mi correo, entonces tanto Gmail, Hotmail o institucionales. Entonces
están invitados ahí a escribirnos y con gusto les podríamos ayudar si es posible. Muchas gracias, doctor. El tema del transporte público, sobre todo cuando hablamos de cabinas cerradas, como en muchos casos es el metro, que viaja de manera subterránea, o los aviones. Aquí, ¿cómo se maneja o cómo debería manejarse el tema de la ventilación para evitar contagios? Es especialmente complejo porque cada uno de estos vehículos de transporte que tú me comentaste, llamémosle metro, en el caso de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, los autobuses, los microbuses, los peceros, etcétera, y los aviones, pues tienen diferentes características ya de por sí, desde de cómo funcionan, ¿no? Normalmente, bueno, el metro de la Ciudad de México y pues otros metros, cuando estos funcionan de forma superficial, no tienen problema de ventilación desde mi punto de vista porque pueden abrir sus ventanas justamente laterales y permitir un libre flujo del aire. El problema es cuando entran a túneles. El aire fresco normalmente pues en los túneles la proporción no es tan alta, ¿no? O sea, normalmente es más bien baja. Es un poco complejo, como te comento, y pues sugerir algunas cosas sería un poco aventurado, pero básicamente es promover la ventilación. Y un punto no menos importante, de hecho creo que es el más importante, cuando la ventilación es baja per se y no se puede subir demasiado, sobre todo como te comento, en el metro en tramos subterráneos, el cubrebocas es indispensable ahí. Ahí sí nadie debería quitarse el cubrebocas, todo el mundo debería usarlo. No hay perdón para el que se lo quite, porque justamente ahí la posibilidad de diluir o bajar la concentración de los aerosoles y por tanto del virus, no existen otras herramientas, ¿no? Entonces el cubrebocas no tiene que fallar ahí, de hecho es una cosa que no debe fallar, de hecho en ninguna instalación con ambiente cerrado o confinado, ¿no? Ahí sí tiene que ser obligatorio y no dejar de usarse. En el caso, por ejemplo, de los autobuses, es un poco más fácil, sobre todo si estos autobuses permiten la apertura de las ventanas. Desgraciadamente, los autobuses, por ejemplo, los que hacen viajes foráneos, ya no permiten la apertura de ventanas. Entonces ahí quizá los que operan, los dueños de las líneas de autobuses tendrían que operar los sistemas de aire con renovación máxima, ¿no? Es decir, evitar que el aire se recircule en el interior del autobús. Y en el avión, bueno, los aviones que son el vehículo de transporte pues más sofisticado que tenemos en la actualidad, ellos ya de por sí tienen sistemas de tratamiento del aire interior, porque ahí sí obviamente no se pueden abrir puertas, ventanas, pero lo que hacen es simplemente tratar ese aire que está dentro de la cabina, donde están los pasajeros, a través de filtros de alta eficiencia, que es lo que te comentaba hace poco con los purificadores de aire, y en algunos pues han también puesto la exposición de ese aire a lámparas ultravioleta, obviamente sin interaccionar con el pasajero, pero ellos ya tienen resuelto, digamos, ese tema. El problema son los medios masivos de transporte. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, importancia de la ventilación en tiempos del COVID. Nuestro invitado es el doctor Armando González Sánchez, investigador titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en el tratamiento de aire y emisiones gaseosas contaminadas. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, saludo con un especial afecto a toda la audiencia de México. Soy el doctor Adrián Rosa de Argentina, soy médico y comunicador en salud y la idea es empezar a concientizar para que todos tomemos real dimensión de la importancia que tiene el aire limpio y puro. Tuvimos que atravesar una pandemia para darnos cuenta que el aire contaminado es peligroso y como hace años venimos transitando y trabajando para tomar real dimensión de la importancia del agua, que no hay que contaminarla, ya sea por desechos industriales o por diferentes sustancias que echamos a los ríos o a los mares. Bueno, esto también tiene que pasar con el aire. Y nadie estaba preparado para una pandemia en lo que tiene que ver con el cuidado del aire. Es decir, por ejemplo, en una escuela, en un negocio, en un lugar comercial, en un lugar laboral, la apertura de puertas y ventanas con la ventilación cruzada es fundamental.
y también en los medios de transporte. Y esto hablo de colectivos, trenes, subtes, taxis, con la apertura de ventanillas para que también el aire recircule y esto disminuye el riesgo de contagio de cualquier infección respiratoria. Y por eso digo que estamos en un proceso de aprendizaje y hoy sabemos que no alcanza solo con las vacunas contra el COVID, sino también hay que cuidar el aire, y esto es la ventilación cruzada que les vengo diciendo, y lo otro es el uso de barbijo de calidad. Con respecto al aire acondicionado hay que tener en cuenta que normalmente recircula el aire, entonces en un lugar comercial donde pasan muchas personas, siempre si está prendido el aire acondicionado hay que tener abierta una puerta o una ventana para que el aire corra y haya esta famosa ventilación cruzada. Porque teniendo un aire limpio prevenimos todas las infecciones respiratorias, como puede ser el COVID, pero también el virus sincicial respiratorio, la gripe, neumonía, tuberculosis y cualquier otra patología. Es decir, aire puro, aire limpio es sinónimo de protección. Y lo otro que les quiero contar también con respecto a esto que les estaba diciendo, para tener el aire puro, es el medidor de dióxido de carbono, que me indica cuando el aire está contaminado. Bueno, normalmente cuando un medidor de dióxido de carbono marca hasta 800 partículas por minuto, implica que hasta ahí el aire está bien, pero después por arriba de esos valores es un aire viciado y hay que ventilar en forma urgente. Es otra de las medidas que se están usando para saber si el aire está contaminado o no y hay más riesgo de contagio de COVID o de otras infecciones. Así que bueno, con todo esto espero que les sirva. Nuevamente les repito que soy el doctor Adrián Rosa, soy médico y comunicador en salud, y mi paisaje interno lo lleno con compartir momentos de afecto con mis seres queridos, con mi familia, y amar, querer, cuidar, compartir y disfrutar de la vida a cada instante. Y los invito, el que quiere, mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. ¿En qué casos la concentración de aerosoles aumenta? 1. Cuantas más personas ocupan un área mal ventilada. 2. Cuanto más tiempo permanezcan en ella. 3. Al cantar, hablar alto, fumar, bailar y hacer ejercicio. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema del día: importancia de la ventilación en tiempos del COVID. Nuestro invitado es el doctor Armando González Sánchez, investigador titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en el tratamiento de aire y emisiones gaseosas contaminadas. Doctor, sobre todo al inicio de la pandemia, se puso muy de moda el uso de acrílicos en espacios cerrados, como oficinas, bancos, incluso en restaurantes. Y hoy de pronto escuchamos voces que dicen que esto no es conveniente porque finalmente obstruye la circulación del aire. ¿Qué es lo que usted opina? Creo que cuando estaba el riesgo muy alto de morir por COVID, el uso de mamparas con acrílico me pareció que era una medida adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros estamos hablando, estamos esparciendo continuamente aerosoles. Y si estás hablando contra una persona frente a frente, pues esos aerosoles es muy probable que lleguen a la otra persona sin la sana distancia, esta que tanto se ha mencionado, de 1.8 metros. Entonces, creo que fue buena medida en ese momento. Creo que combinada con los cubrebocas, pues era prácticamente imposible que los aerosoles grandes pudieran impactar a la otra persona, ¿no? Y enfermarla. Entonces, creo que en un momento fue importante. Pero como tú bien comentas, estas mamparas, digamos, cuando ya los aforos empiezan a incrementar, como es el caso de esta actualidad, pues quizá el uso de mamparas ya pierden función, porque el cubrebocas ha demostrado que es un eficiente bloqueador de los aerosoles, sobre todo de los aerosoles con tamaño de partícula más grande. Entonces ya no es necesario. Y por otro lado, son como bloqueadores de la libre circulación del aire. Exactamente. Entonces,
Ahora que los aforos han incrementado, pues quizá el uso de las mamparas debería ser evitado en la medida de lo posible, porque la ventilación creo que es lo que hay que favorecer en este momento si queremos aumentar los aforos de nuestras instalaciones, habitaciones, salones de clase, recámaras, etcétera. Doctor, la UNAM cuenta con una estación de radio, nosotros somos una estación de radio y justo por ello quisiéramos preguntarle sobre la ventilación en cabinas que son, como usted sabe, espacios cerrados, casi herméticos, en los que se requiere aislar el sitio de los ruidos externos. ¿Cómo están manejando ustedes el tema de la ventilación en cabinas de radio? Pues muy, muy buena pregunta, Ana. De hecho, anteriormente también en la Radio UNAM hemos tenido la oportunidad de exponer este tipo de ideas de la ventilación. No conozco a plenitud cómo es la cabina de Radio UNAM, pero por las características que tú me comentas, pues obviamente que no debe haber interacción con el exterior, tanto de sonidos, básicamente sonido, entonces tiene que ser hermética. Entonces ahí creo y recomendaría pues el uso justamente de purificadores de aire, porque es una instalación pues importante de difusión del conocimiento y de la información, y que bueno, la calidad del mismo, que es básicamente el sonido, pues hay que cuidarlo, ¿no? Entonces ahí quizá sí es muy recomendable el uso de purificadores de aire en cabina, tipo, imagínense que están dentro de un avión, ahí hay que hacer ese tipo quizá de inversión, porque se justificaría, ¿no? Porque de otra forma, pues se tendría que renovar el aire. Seguramente ustedes a lo mejor tienen el uso se les llaman de los mini split, que lo que le hacen es inyectarles aire, pero es aire recirculado. Está frío, está bien, pero está recirculado. Entonces, si alguien está enfermo entre tus invitados o ustedes mismos, pues corren el riesgo de enfermar. Entonces, ahí creo que o es uso de purificador del aire o de alguna forma técnica forzar el movimiento del aire mediante la renovación. También aquí en el Instituto de Ingeniería hemos hecho algún tipo de esfuerzo en ese sentido, pero bueno, corres el riesgo de contaminar el entorno con sonido, que es propiamente el sonido del motor del extractor. Pero hay vehículos tecnológicos que podrían minimizar este sonido. Para establecer pautas correctas de ventilación en las aulas, además del volumen del espacio interior, se debe tener en cuenta el número de alumnos y docentes, la edad de los ocupantes, la actividad que se va a realizar y la duración de la actividad. Estos factores influyen en la concentración de CO2 que se alcanza en el aula, siendo esta medida de gran utilidad para calcular la renovación de aire necesaria en un espacio determinado y unas condiciones dadas. Y continuamos en esta charla con el doctor Armando González Sánchez, quien es investigador titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en el tratamiento de aire y emisiones gaseosas contaminadas. Doctor, ¿la ventilación es una acción independiente o debería aplicarse como parte de un conjunto integral de medidas, tales como mantener el distanciamiento físico, evitar lugares concurridos, utilizar el cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos? La ventilación, y esto lo ha expuesto mi colega, el doctor Mauricio Rodríguez, la ventilación es parte de una rebanada de un queso sobre estos agujerados, ¿no? Es una capa que bloquea al virus y que sumado junto con todo lo que tú me acabas de comentar, pues el riesgo de enfermar o de adquirir el virus, pues se reduce a lo mínimo posible. Entonces, tiene que funcionar en conjunto y amarrado con las demás estrategias de cuidados. Seguramente, según el entorno, alguna de esas rebanadas quizá no exista por la naturaleza del entorno, pero tiene que funcionar amarrado con la mayor parte de las estrategias de bloqueo del virus. ¿Instalar un medidor de CO2 con indicador de luz tipo semáforo es recomendable? ¿Qué tan caro resulta? Lo mismo se recomienda para, casas habitación que para espacios ya de mayor concentración de personas como escuelas o centros de trabajo.
Este punto, de hecho, estamos bajo evaluación aquí en el Instituto de Ingeniería, dónde colocarlos justamente. Y sí ha abierto el espacio para la discusión, la opinión y dónde deben de ir, dónde deberían ser colocados. Creo que su utilidad normalmente yo lo recomendaría para recintos con una gran ocupación de personas, digamos, en el caso de aquí de la UNAM, aulas magnas, en el caso, digamos, de afuera, en público en general, cines, teatros, sala de reuniones con un gran número de ocupantes. Ahí es donde yo sugeriría el uso de los sensores de CO2. El tipo de semáforo, indicador que es rojo, amarillo y verde, bajo condiciones, dependiendo del entorno, se podrían colocar, ¿no? Lo que yo vería así, digamos, adelantándome a la reacción de las personas, es que esta indicación de semáforo quizá no tendría que ser puesto a la vista del público en general, puesto que podría generar un tipo de alarma, ¿no? Un poquito de miedo, ¿no? El uso de luz simplemente es un indicativo. Creo que estos semáforos tendrían que estar a la vista de los que operan los sistemas de aire o los que realmente operan los sistemas estos que yo te comenté de auditorios, aulas magnas, cines, teatros, para que ellos tomen la decisión. Saben que el aula, la habitación se va a evacuar en 5 minutos, todo ordenado, sin generar caos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Creo que el uso en otros lugares, como bueno, en habitaciones dentro de una casa, salones de clase donde pues la asistencia no es tan grande, no son grupos numerosos, creo que no lo vería tan recomendable, a no ser que exista el presupuesto para hacerlo, ¿no? Ese es otro punto. Si tienes el presupuesto, el dinero, pues cómprate un sensor de los que se ven en el internet o en suministradores de sensores también de a pie, digamos, en el comercio tradicional. Cómpratelos y ponlos en un lugar adecuado donde la mezcla de aire tú creas que es representativa de la habitación y ponlo ahí. Simplemente, pero te digo, eso también depende del bolsillo. Todas estas medidas de las que hemos estado hablando deben mantenerse aun cuando estemos en semáforo verde, hablando en cuestiones epidemiológicas. Sí, Ana, creo que es recomendable seguir manteniéndolas. La siguiente pregunta sería ¿por qué, no? La respuesta es que este virus, llegó hace 2 años. La comunidad médica reaccionó inmediatamente, la comunidad farmacéutica generó inmediatamente, la sociedad en general de muchos países también reaccionó inmediatamente. Pero eso no quiere decir que el virus ya esté conocido del todo y que sepamos todo de él y que el virus no vaya a presentar otro tipo de riesgos en el futuro, ¿no? Entonces, creo que 2 años para conocer un virus nuevo que además generó una pandemia mundial no es suficiente como para relajarse y decir, bueno, ya va a ser una gripita como todas las que nos dan de repente en ciertas estaciones del año. Entonces, creo adecuado y recomendable que las medidas de mitigación de riesgo de transmisión de este virus SARS-CoV-2 se mantengan. Quizá no tan estrictas como antes, pero que al menos sí se reduzcan los riesgos de transmisión, ¿no? Básicamente yo lo reduciría a 3: uso de cubrebocas en lugares públicos y principalmente lugares cerrados, el lavado de manos, indiscutible, y la ventilación cuando estés interactuando con muchas personas en lugares cerrados. Hay que exigir que si nos van a obligar a estar en una habitación con muchas personas, hay que exigir que esté ventilado. De otra forma, pues podríamos enfermarnos. Ya en muchos países empiezan a quitarse las restricciones en cuanto al uso del cubrebocas. En espacios abiertos, ¿podemos efectivamente en este momento ya prescindir de los mismos? Pienso, basado también en nuestra experiencia y estudio de este fenómeno y revisión bibliográfica, que el uso del cubrebocas no se debe de interrumpir en lugares cerrados. Tiene que mantenerse, sobre todo cuando estás con personas un poco cerca, o como el caso del transporte público que tú me comentabas. Hay que usarlo obligatoriamente hasta que, digamos, los riesgos de que esta pandemia se pudiera llegar a complicar bajen a lo mínimo, 0, ¿no? Creo que al aire libre podría ser que ya no se use también. Creo que es mi pensamiento también al respecto. El argumento es que pues, nuestros aerosoles, al contactarse con aire fresco, si estás al aire libre, normalmente pues, nuestros aerosoles van a diluirse en forma muy alta. La dilución significa
cuánto de ese aire que está alrededor tuyo va a tener esos aerosoles que tú expulsaste. Normalmente la proporción va a ser bajísima, casi de cero, ¿no? Y ese es justamente el factor que cuando una persona se aproxima a ti y respira ese aire, pues al respirar un aire que prácticamente no tiene aerosoles, pues normalmente la posibilidad de que él se enferme o ella se enferme es cero. Quizá en ese sentido, sí podría ser que el uso de cubrebocas al exterior podría relajarse un poco. Quizá no del todo, sobre todo si estás al exterior y platicando con muchas personas, pero muy de cerca. Quizá ahí sería protección y también confianza en la interacción, pues usar el cubrebocas, pero no lo veo como algo tan estricto, ¿no? De hecho, pues si ustedes se han fijado en lugares donde la gente come, pues se quita el cubrebocas, ¿no? Es indiscutible, y cuando tú compartes el alimento con otra persona, pues tienes que quitar el cubrebocas y estar un poco cerca de las personas, ¿no? Y ahí es donde mucha gente prefiere comer al exterior, ¿no? Cuando es posible. Y ahí, pues digo, no, es una actividad que se hace, que creo que no ha inducido alza en tasas de contagio durante el compartir la comida. Creo que hay algunas evidencias que podrían indicar que se podría relajar el uso del cubrebocas al exterior, pero no al interior. Al interior yo seguiría sugiriendo el uso obligatorio del mismo, ¿no? ¿Es seguro recibir visitas en casa si se ventila bien? En el contexto de la pandemia de COVID-19, no existe el riesgo cero al reunirse con otros. Esto lo asegura la Organización Mundial de la Salud, pero agrega, hay muchas maneras de reducir este riesgo de infección y de propagación del virus que causa el COVID-19. La recomendación es que si se va a reunir con gente con la que no convive, hay que hacerlo de preferencia al aire libre. Los lugares al aire libre son más seguros que los del interior porque en ellos hay más corrientes de aire fresco. Si recibe visitas en casa, mantenga siempre una distancia física de al menos 1 metro con respecto de ellas, lleve puesto el cubrebocas y abra ventanas para mejorar la circulación del aire. Para mejorar la ventilación, genere una corriente de aire fresco o coloque un ventilador de cara a una ventana abierta, mirando hacia afuera. Y continuamos en esta entrevista con el doctor Armando González Sánchez. Doctor, ya en la parte final de esta entrevista, díganos cómo medir la buena ventilación de los espacios en los cuales nos movemos. La respuesta a esta pregunta técnicamente es un poco, como decir, tiene muchas aristas de corresponder esta pregunta. La buena ventilación es básicamente, cuando la quieres medir, es usar algún parámetro o una variable que puedas medir en forma práctica, como es el caso del CO2, la concentración del CO2 gaseoso. Bueno, es una técnica que hemos aplicado aquí en el Instituto de Ingeniería, que es inundar me refiero a llenar una habitación sin personas, obviamente, inundar o llenar una habitación con una concentración de CO2 conocida, meter dentro de esta habitación algunos sensores de CO2 que son capaces de medir justamente este CO2 en forma pues casi en tiempo real, y aplicar la ventilación o recurso de ventilación que tenga el recinto o la habitación o el salón de clases. Y entonces ver cómo cambia la concentración de CO2 en el tiempo. En función de este cambio de concentración en el tiempo, nosotros podemos calcular la velocidad de ventilación del recinto. Con esto nosotros podemos también sugerirte aforos y por tanto pues un ámbito un poco más confiable para realizar tus actividades de la índole que sean. Y así es como se podría medir. Obviamente hay criterios que dicen cuál es una buena ventilación y cuál es una mala ventilación. Esto también lo podrán encontrar en la guía que hemos comentado anteriormente. Normalmente tasas de ventilación por arriba de 6 es recomendable. Depende, te digo, del caso de uso del salón o de la habitación, pero eso se puede ver con más precisión en la guía y eso sería al respecto de cómo se mide la ventilación. Pues agradecemos muchísimo al doctor Armando González Sánchez, investigador titular A en el Instituto de Ingeniería de la UNAM,
especialista en tratamiento de aire y emisiones gaseosas contaminadas, su presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Ana, y muchas gracias por la invitación y espero al público en general esta entrevista les resulte útil y sigámonos cuidando, que todavía las afectaciones por esta pandemia aún no han acabado y hay que mantener la guardia todavía en alto. Muchas gracias. Para alcanzar una correcta renovación del aire en las aulas es recomendable la ventilación natural siempre que sea posible, crear corrientes mediante ventilación cruzada, es decir, favorecer la circulación de aire exterior mediante la apertura de puertas y o ventanas en lados opuestos, y si la ventilación natural no fuera suficiente, una alternativa es la ventilación forzada, es decir, mecánica, con equipos extractores individuales, con un caudal de aire adecuado o con sistemas centralizados, es decir, comunes para todo el edificio o gran parte de él. En el ejercicio de dar seguimiento a la COVID-19, la UNAM ha diseñado la guía para determinar la ventilación en espacios cerrados. Nuestro invitado de hoy ya nos adelantó algo. Continúa conociendo más del tema buscando este documento en la red. También la Organización Mundial de la Salud, en su página web, coloca las principales preguntas y respuestas sobre la ventilación y el aire acondicionado ante la pandemia. Es un texto corto y conciso. Te recomendamos su consulta. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. La respiración y el intervalo. Toma una respiración. Deja que la inhalación se alargue y ve sintiendo cómo se expande tu pecho. Deja que salga el aire y en la siguiente inhalación intenta que lo que se expanda sea tu abdomen. Te darás cuenta que es el abdomen porque el ombligo es el que va hacia afuera. Los hombros no se mueven hacia arriba. Coloca la atención en el ombligo mientras regresa a la posición inicial cuando te quedes sin aire. Continúa respirando así. En cada inhalación, siente cómo te llenas de calma y paz. Y en cada exhalación, dejas ir lo que sobra, lo que está de más en tu día a día. Inhala y siente cómo te llenas de calma y paz. Exhala y siente claramente cómo dejas ir. Recuerda observar el movimiento de tu ombligo hacia afuera y a lo lejos mientras inhalas. Tus hombros se quedan en la misma posición. Exhala y siente cómo se liberan emociones pesadas, densas. Cómo tú te liberas mientras tu ombligo regresa. Liberarse del peso, liberarse de lo excedente es hermoso. Observa cómo la calma y la paz van extendiéndose por todo tu cuerpo. Es una sensación muy agradable que lo va llenando todo, que lo va cubriendo todo. Cada exhalación va preparando tu cuerpo para llenarse aún más de calma y paz. Cada vez va siendo más fácil, cada vez va siendo más natural el reconocer el estado de calma y paz debajo de cada pensamiento, debajo de cada emoción, debajo de cada sentimiento, debajo de cada movimiento, como un estado natural de la mente, como un estado natural de la mente. Muy parecido a un lago en calma. Inhala calma y paz
exhala y deja ir. Tal vez en este momento puedas darte cuenta del espacio entre inhalación y exhalación. Prueba ahora cómo es descansar ahí por unos instantes mientras dejas que la respiración suceda por sí misma y tú observas este espacio en el que ahora puedes descansar. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Armando González Sánchez y Adrián Rosa, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.